Bueno, pues hoy estamos aquí con la gente del ANCO, que hablamos de hacer este webinar sobre manejo del dolor y de inflamación en la artrosis. Y bueno, vamos a tratar un poco, por un lado, el tema del dolor, el tema de la inflamación, tema de manejo de movilidad en artrosis y también de comunicación con el propietario, ¿vale? Como ya habéis visto en mis emails, pues si estabais esperando pues algo clásico donde os enseño el enfoque teórico de rehabilitación, de la inflamación y del dolor, os estáis confundiendo, o sea que si queréis podéis salir corriendo porque yo intento hacer las cosas siempre 100% aplicativas, que además es lo que enseño en las formaciones que doy con los alumnos de la universidad y bueno, pues en el día a día cuando hago este tipo de cosas, ¿vale? Así que bueno, eso es un poco el enfoque que le vamos a dar al webinar para que lo llevéis un poco 100% a la práctica, al enfoque clínico diario, que al final es un poco lo que nos interesa en el día a día, el poderlo llevar a la clínica y al trabajo que hacemos en el día a día y no aprender un montón de teoría que al final tenemos en los libros y que no nos sirve de nada, como quien dice, ¿vale? Así que vamos a enfocarlo un poco desde ese punto de vista. Para los que no me conozcáis, yo soy Leti. Bueno, en Instagram estoy como Leti Veterinaria, en TikTok también, aunque en TikTok no soy demasiado activa. Así que me podéis encontrar por ahí por las redes sociales. Yo soy la directora del máster de rehabilitación de fisioterapia y rehabilitación de perros y gatos de la UNEID. ¿Vale? Doy clases por un lado, tengo la formación de veterinarios y por otro lado la de auxiliares de clínica veterinaria. ¿Vale? Donde se enseñan cosas tipo esto y otras muchísimas más, ¿vale? Y aparte de eso dirijo, bueno, tengo un hospital veterinario y dirijo el servicio de rehabilitación, ¿vale? También colaboro con la empresa de Fisioline, que es una empresa que se dedica a equipamientos de rehabilitación tipo láser, diatermia, magnetoterapia y demás, y les imparto un poco las formaciones que dan cuando alguien se compra sus equipamientos, ¿vale? Así que para los que no me conozcáis, pues ahí me tenéis. De todas formas, también tenéis el enlace en los emails que os he estado mandando estos días, que os puse en mi WhatsApp por si acaso había alguien que no recibía los enlaces de acceso para el webinar. Podéis escribirme. Si queréis, os dejo también por el chat mi WhatsApp, pues lo dejo por aquí, ¿vale? Por si alguien quiere en algún momento preguntarme alguna cosa o cualquier tema, podéis preguntarme con total confianza, ¿vale? Sobre temas de artrosis o de cualquier otro tema enfocado con rehabilitación, gestión o cualquier cosa, que para eso somos compañeros y estamos ahí para ayudarnos, ¿vale? Así que nada, os paso con Gonzalo, que os cuente un poquito lo que nos han venido también ellos a contar, ¿vale? Y nada, luego seguimos hablando de temas de rehabilitación, dolor y demás. ¿Te deja Perfecto. como... Muchas gracias, Leti. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Pues voy a compartir mi pantalla un segundín. Ah, mira, si puedes dejar de compartir y que se me ¿Vale? deja. Vale, Sí, gracias. un segundito. Perdón, que con lo que ha costado conseguirlo Vale. justo. Nada, ahora le damos otra vez. Perfecto. Pues nada, compartimos por aquí. Perfecto. Yo creo que veréis mi presentación, ¿verdad? Ah, ahora en grande, ¿no? Se ve bien. Haz Vale, la gracia. genial, gracias. Pues bueno, pues encantado de estar con todos vosotros. Mi nombre es Gonzalo, del equipo técnico del Ahí, ANCO. perfecto. Sí, vale. Y bueno, pues nada, nosotros queríamos dar un pequeño toque de los antiinflamatorios que tenemos en el ANCO, que bueno, supongo que los conocéis, son Onsior y Galipran. Y bueno, pues queríamos darle un enfoque también de cómo podemos utilizarlos para ayudar dentro de ese tratamiento multimodal de la osteoartritis, que lo comentará luego más en detalle Leticia. Vamos a intentar ser breves para dejaros con ella lo antes posible, que yo también estoy deseando escucharla. Así que en cuanto a Onsior, queríamos dar esta primera diapositiva de las cosas más importantes que tenemos con esta molécula. Se trata de robenacoxib, que es un antiinflamatorio no esteroideo selectivo COX-2, es decir, de la clase de los COXIB. Pero además de eso, es selectivo tisular, que es de hecho el único antiinflamatorio no esteroideo que tiene esta selectividad tisular. ¿Qué quiere decir? Que actúa sobre los tejidos inflamados y no está mucho tiempo en la sangre actuando sobre otros órganos donde no tiene que actuar. Además, está disponible tanto para perros como para gatos. Esto es importante porque es el único antiinflamatorio selectivo COX-2 disponible para gatos. También lo tenemos oral e inyectable. Nuevamente importante porque no tenemos ningún otro AINE selectivo COX-2 inyectable. Nada más se puede intercambiar el uso del inyectable con el oral para adaptarnos a las diferentes situaciones en las que esté nuestro paciente. Y así como indicaciones en general, vamos a ver que servirá para dolor agudo, dolor crónico, incluso dolor quirúrgico.
Por aquí, por ejemplo, en perros vemos que tenemos indicación para osteoartritis y cirugía de tejidos blandos. Generalmente utilizaríamos una dosis vía oral de 1 a 2 miligramos kilo. Importante administrarlo en ayunas para que se absorba lo máximo posible. Y luego, fijaos aquí abajo, tenemos una nueva indicación para cirugía de tejidos blandos, en el que durante 3 días, vía oral, podemos llegar a utilizar hasta 4 miligramos kilo día. Pero fijaos que podemos duplicar la dosis con la misma seguridad y manteniendo bueno, e incluso incrementando la eficacia para cirugías que estén muy inflamadas, por ejemplo, y necesitemos ese extra. En el caso del inyectable, lo utilizaremos subcutáneo a 2 miligramos kilo. Es curioso que nosotros el Onsior nos vendrá en nevera, pero una vez lo abrimos podemos tenerlo fuera en la consulta sin ningún tipo de problema. Va a durar lo mismo dentro de la nevera o fuera. Y bueno, está muy bien pues utilizar el inyectable el primer día cuando vamos a hacer la cirugía y luego posteriormente continuar con los comprimidos sin ningún tipo de problema. En el caso de los gatos, el rango de dosis será de 1 a 2,4 miligramos kilo. Podemos tener este juego. La indicación será sobre todo para osteoartritis y para dolor en cirugía de tejidos blandos. En el caso de la osteoartritis, cada vez hay más en medicina felina, como seguro que luego comentará un poco Leti. Entonces, nada, pues que tengáis en cuenta que tenemos una muy buena alternativa para esto. Y fijaos que tenemos también este reconocimiento de la ISFM, de la Sociedad de Medicina Felina, que nos indica que es fácil de administrar en gatos y se lo comen proactivamente. ¿Vale? Entonces, hemos visto que se puede duplicar la dosis en perros y ¿por qué tenemos ese extra de seguridad? Pues en primer lugar por nuestra selectividad COX-2, que fijaos que es hasta 140 veces más selectivo COX-2 que COX-1, así que la selectividad tisular bastante elevada. En gatos, fijaos que 500 veces más selectivo COX-2 que COX-1. Y luego por la parte de la selectividad tisular, que si nos vamos aquí a la izquierda, podemos ver que muy rápidamente el producto desaparece, o la molécula robenacoxib desaparece de la sangre y se va a los tejidos. Lo que tiene Onsior es que es un ácido débil al que le gustan mucho los tejidos ácidos, como por ejemplo es un tejido inflamado, siendo esta rodilla de este perro, por ejemplo, y una vez llega a este tejido inflamado, tiene mucho tropismo por proteínas, entonces se queda unido a las proteínas inflamatorias y hace que pues, se quede actuando justo donde queremos que actúe y no por extensión y ya de paso por la rodilla o por otros tejidos, actúa de una manera más global, ¿no? En este caso tenemos esta ventaja. Otro punto importante es que, bueno, fijaos el tiempo en el que se va eliminando el producto, más o menos en 2 horas desde que lo administramos, vía oral o subcutáneo desaparece la mitad de la concentración en la sangre. Y fijaos que tenemos un periodo de lavado de 24 horas. Entonces, cada día es el primer día de tratamiento, no tenemos esa acumulación. Eso es el único AINE que se lava en estas 24 horas. Aquí vemos, por ejemplo, este estudio en gatos, en el que en sangre estamos pues, de 1 hora y media hasta 3 horas, mientras que en el exudado inflamatorio estamos hasta 24 horas, ¿no? Para que veáis cómo funciona esta selectividad tisular. Hablábamos antes de la osteoartritis en gatos y queríamos mostraros aquí este metaanálisis con casi 450 gatos en el que vimos que, bueno, pues que los gatos que son cada vez mayores tienen más osteoartritis, pero también tienen más insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos que dar un antiinflamatorio a largo plazo en un paciente con enfermedad renal crónica, pues ahí saltan las red flags, ¿no? ¿Qué hago yo con estos pacientes? Pues eso nos preguntamos nosotros y por eso se publicó este artículo en el que es un estudio de seguridad. Vemos unos gatos con insuficiencia renal crónica y Onsior versus otros gatos que no tenían insuficiencia renal crónica o incluso gatos con placebo. Y que comparábamos analítica de antes y después del estudio. Revisamos todos los eventos adversos que surgían a lo largo del estudio, que fijaos que era de Onsior administrado todos los días durante 1 a 3 meses, todos los días seguidos, a la dosis de 2,4 miligramos kilo aproximadamente, que sería la dosis máxima. Y bueno, pues ¿qué vimos? Que no teníamos un cambio significativo en las analíticas, en el iris y ni siquiera tampoco en eventos adversos entre los grupos que utilizaban Onsior con enfermedad renal crónica.
y los grupos incluso que estaban con placebo. Así que fijaos que tenemos mucha seguridad aquí. Esto no quiere decir que nos despreocupemos, por supuesto tenemos que hacer seguimiento de nuestros gatos con enfermedad renal crónica, pero por fin tenemos una alternativa de tratamiento para estos pacientes en el que tenemos que utilizar un antiinflamatorio a largo plazo. A comentaros que para perros tenemos comprimidos de 10, 20 y 40 miligramos, para gatos de 6 miligramos y luego el inyectable es el mismo frasco tanto para perros como para gatos, se utilizaría a 2 miligramos kilo y listo, ¿no? Entonces sí que recomendamos siempre darlo en ayunas. ¿Vale? Y rápidamente queríamos ver también un poquito acerca de Galiprant y presentaros un estudio que tenemos el póster. Dentro de poco tendremos la publicación definitiva, esperemos, y lo podremos compartir a todos vosotros. Y bueno, seguro que luego, Leticia, te pediré tu opinión acerca de este estudio, a ver qué te parece. Vemos que se trata de osteoartritis, al final una enfermedad inflamatoria degenerativa crónica, ¿no? Que se caracteriza por estos picos, que los perros cada vez hay veces que están mejor, otras veces que están peor, van cambiando su clínica a lo largo del tiempo. Y eso hace pues, que esta inflamación crónica genere un dolor crónico y una sensibilización central y periférica que puede intensificar este dolor, que luego tocaremos un poquito acerca de ello. Todo inicia con este daño tisular en la articulación, que poco a poco va inflamándose, haciendo que se liberen mediadores inflamatorios hasta generar esta sensibilización en respuesta al dolor que produce esta inflamación. Vemos que tenemos un montón de procesos dentro de la osteoartritis, desde el inicio en el que se genera este daño tisular hasta que los perros van engordando, se van atrofiando, esa falta de movilidad hace que el caso vaya empeorando, por eso es tan importante la rehabilitación, de la que mencionará ahora Leti, que es imprescindible, pero lo que sí que nos dimos cuenta es que este daño en el hueso y en el cartílago articular y demás es el inicio de toda la osteoartritis, ¿no? En humana, la osteoartritis hemos visto que es sobre todo primaria, ¿no? Pues por la edad directamente se genera esta osteoartritis. Sin embargo, en veterinaria, ¿qué vemos? Que es siempre secundaria a una de estas patologías. Fijaos, displasia de cadera, displasia de codo, OCD, ligamentos cruzados, que si nos damos cuenta son sobre todo de animales jóvenes y por eso viene el estudio que os había comentado que queríamos hablar, ¿no? Entonces tenemos la gran suerte en veterinaria de que sabemos qué pacientes van a desarrollar osteoartritis a largo plazo, porque todos estos pacientes que tienen estas enfermedades cuando son jóvenes generalmente la tendrán cuando son mayores, ¿no? Entonces, en este estudio es un estudio de prevalencia de osteoartritis en animales jóvenes, en concreto de 8 meses a 4 años de edad. Fijaos qué rango de edades más de perros más jóvenes, ¿no? Lo que dicen los autores es que esta enfermedad, esta artritis, ya la tienen estos animales con estas edades y lo que veremos es que va a ir degenerando hasta que ellos son mayores. Entonces vamos a intentar detectar esta enfermedad cuando los perros son jóvenes y tenemos más rango de actividad, ¿no? ¿Qué hacíamos? Se cogieron 123 perros, insisto, de 8 meses a 4 años de edad. Se les hacía una radiografía de todas las articulaciones del organismo, a ver si había algún piquito o tendríamos osteoartritis radiológica. Estos perros que tenían osteoartritis radiológica pasaban a la clínica, se les hacía una exploración traumatológica detallada, a ver si tenían dolor en alguna de estas articulaciones. Es decir, ¿tenemos una osteoartritis clínica o no? Si teníamos una osteoartritis clínica, luego también hacemos un cuestionario, que sería el cuestionario de Liverpool, que luego Leticia seguro que habla de ello, que es para ver si los propietarios están dándose cuenta de que tenemos esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Tenemos 40 razas diferentes, fijaos estos 123 perros, un 40%, que es este círculo azul, tenía ya osteoartritis radiológica, o sea, todos estos van a acabar con osteoartritis clínica de mayores seguro. De estos, fijaos, un 60%, lo que daría un total de un 23,5% de los perros tienen osteoartritis clínica. Insistimos, menos de 4 años de edad. Importante detectar a estos pacientes. Y aquí viene lo que es verdaderamente fuerte, ¿no? Solamente la mitad de los propietarios se estaban dando cuenta a través de las escalas de dolor y solamente había 2 perros en tratamiento, cuando mínimo tendríamos que tener a estos 29, ¿no? Entonces, lo que concluyen los autores en este estudio es que necesitamos hacer un abordaje proactivo de la osteoartritis, no esperar a que nos encontremos un perro con problemas, sino ver estos casos un poquito antes, intentar retrasar
esa sintomatología clínica tan horrible que vemos a largo plazo, ¿no? Entonces, para estos casos, una de las opciones de tratamiento de antiinflamatorio es Gagiprant. El principio activo es Grapiprant. Es un antagonista del receptor EP4 de la prostaglandina E2. Ahora justo lo vamos a ver. Y la verdad es que es el único Piprant que existe, tanto en humana como en veterinaria. Así que, bueno, pues siempre hace mucha ilusión contaros esta innovación científica que tenemos. Aquí vemos la cadena de la inflamación. Vemos que un daño tisular siempre acaba generando prostaglandina E2, que es la principal responsable del dolor y de la inflamación. Y si nosotros bloqueamos este receptor EP4, que es uno de los receptores a los que se une esta prostaglandina, y de hecho el principal responsable del dolor y de la inflamación mediado por la prostaglandina E2, ¿qué veremos? Que tenemos analgesia, un efecto antiinflamatorio, y por tanto a largo plazo reducimos la sensibilización periférica y central. Estos receptores EP4 están dentro de las articulaciones casi exclusivamente. Entonces, en esta articulación en la que vemos este daño tisular, con esta proliferación y demás, una articulación bastante horrible, ¿no? Vamos a tener mucha prostaglandina E2, mucho receptor EP4, y si lo bloqueamos, fijaos qué beneficios podemos tener, ¿no? Entonces, son comprimidos que se tienen que administrar una vez al día a 2 miligramos kilo. No tenemos límite de duración de administración. Si es posible utilizarlo con el estómago vacío, mucho mejor porque se absorbe muy bien. Tener en cuenta también que es muy palatable, así que bueno, muy fácil de administrar a nuestros pacientes. Es un tratamiento a largo plazo, como al final la osteoartritis es una enfermedad crónica, necesitamos administrarlo a largo plazo y adaptarnos a lo que necesita el paciente. Aquí tenemos estos botes que son a lo americano, justo por eso, ¿no? Porque vienen 30 comprimidos para intentar obligarnos a dar estos tratamientos a largo plazo, como recomiendan los expertos, ¿no? Vemos aquí este estudio de eficacia en el que comparamos con placebo. Es que ya tenemos una mejoría significativa en la primera semana y luego progresivamente la mejoría va siendo mayor y mayor y mayor hasta un mes, en el que empezamos ya a ver el efecto máximo del fármaco. Esto eran escalas de dolor de propietarios en esta primera gráfica. Y si nos vamos a lo que veían los traumatólogos y los rehabilitadores y demás en sus consultas, vemos también que ellos opinaban que la mejoría era significativa en estos dos puntos de revisión en el estudio. Como es una INE a largo plazo, siempre estamos pensando, ¿y la seguridad? ¿Y la seguridad? ¿Qué podemos hacer? Pues fijaos, aquí tenemos el número de contraindicaciones que tenemos como molécula en comparación con otras moléculas disponibles en el mercado. En este caso solamente tenemos dos contraindicaciones en comparación con el resto, que se trata de hipersensibilidad en pues eso, animales que sean hipersensibles a la molécula, pues como cualquier otro fármaco, y gestantes y lactantes, más que nada porque no lo hemos probado. Pero fijaos, no tenemos contraindicación para animales con úlceras, con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, con trastornos hemorrágicos, etcétera, ¿no? Debemos tener obviamente precaución en todos estos pacientes, pero no tenemos ningún tipo de contraindicación en comparación con cualquier otra molécula. Así que tenemos aquí un extra de seguridad bastante importante. En cuanto a cómo utilizarlo, aquí no nos queremos meter muy en detalle porque luego lo comentará Leti seguro mucho mejor que nosotros. Pero bueno, tenemos estas nuevas publicaciones que son el grupo COAST, que es básicamente el iris de renal pero para osteoartritis, en el que se hace una estadificación de la osteoartritis leve, moderada y severa. Y ahora ha salido el Coaster, que es la segunda parte de la publicación, que son básicamente las guías de tratamiento que tenemos para estas fases clínicas, ¿no? Tanto parte farmacológica como no farmacológica. En este caso, se recomienda utilizar en todas las fases clínicas un AINE, unánimemente lo recomiendan todos los expertos. En el caso de esta artritis leve, durante un mes, 2 meses en moderado y 3 meses en osteoartritis severa. Luego ya podremos ir jugando con diferentes tratamientos. Así que bueno, aquí me quedo. Muchas gracias por escucharnos y bueno, pues todo tuyo, Leti, deseo escucharte. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, ¿veis ahí bien la presentación? Sí, la veo perfecta.
Vale, perfecto. Pues nada, vamos a continuar, vamos a darle un enfoque, lo que os decía antes, bastante práctico. Ya Gonzalo os ha contado un montón de cosas sobre mediadores inflamatorios y cómo funciona todas las cascadas de la inflamación, de la producción del dolor. Y yo os voy a contar un poquito cómo sucede el desarrollo clínico de las patologías en el día a día, cómo llevarlo al punto de vista práctica de ese tratamiento y manejo del dolor, de la rehabilitación y de la comunicación con el propietario, ¿vale? Aunque todos vosotros tenéis en principio cerrado el micro, sí que si hay cualquier duda o cualquier cosa, en el mismo momento en el chat podéis ir escribiendo y preguntando dudas, ¿vale? Si puedes, Gonzalo, si ves algo me vas diciendo y si no, pues intentamos resolverlo al final, ¿vale? Para que sea un poco como más interactivo y podamos resolver las cosas en el momento, porque a veces igual surgen dudas que parecen en principio tontas, pero no lo son tanto, ¿vale? Vale. Bueno, pues a pesar de deciros que lo vamos a llevar al punto de vista práctico, comienzo con esta definición, ¿vale? Sobre qué es el dolor, ¿vale? Y me diréis, jope, Leti, joder, nos habías dicho que lo ibas a llevar a la práctica y ya de entrada nos metes aquí la chapa de la definición de qué es el dolor. Pues tiene su explicación, ¿vale? Os leo la definición exacta de la definición del dolor, ¿vale? Para que lo entendáis, y es que el dolor es una experiencia negativa que se asocia a una experiencia de tipo sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial de un tejido, ¿vale? Además, el dolor tiene un papel protector para el organismo y es porque es una señal de alarma beneficiosa en principio para el cuerpo, pero en caso de perdurar más allá del tiempo necesario para solventar la lesión en el tiempo, lo que pasa es que se cronifica y, como bien decía antes Gonzalo, es patológico y que su control es mucho más complicado. ¿Vale? Os pongo esta definición no porque os quiera contar otra vez lo mismo que ya sabéis todos del dolor, sino que me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión y es que hay para mí dos puntos muy importantes en la parte de definición del dolor, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿vale? Y es que hay veces que no se tiene en cuenta de que es que los animales también tienen esas sensaciones y esas emociones y esa asociación negativa hacia el dolor, ¿vale? Entonces, es algo que hay que manejar y sobre todo cuando trabajamos desde el punto de vista de la artrosis y de la rehabilitación, también tendremos que tenerlos en cuenta para evitar que la experiencia de venir al veterinario, del manejo del día a día en la patología o de incluso de venir a rehabilitación se haga algo negativo y desagradable, ¿vale? No sé si alguna vez habéis tenido pues algún perro que le pones una vacuna o que se le cortan simplemente las uñas, que es algo en principio inocuo, se le hace daño y desde entonces cada vez que le cortáis las uñas, que se le pone una vacuna, se pone a chillar como un loco, incluso a veces se vuelven agresivos. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Sí? Vale, eso es porque al final ellos asocian esa experiencia desagradable de dolor a algo que ya ha sucedido, entonces ante ese potencial dolor, pues al final reaccionan de esa forma, ¿vale? Entonces lo mismo sucede con el caso de la rehabilitación. Además, si leéis la parte que os he puesto aquí de definición abajo, podéis ver que en principio el dolor tiene un papel protector frente a una señal de alarma, frente a esa sensación dolorosa, pero que cuando se cronifica en el tiempo es mucho más difícil de tratar, ¿vale? Si pensáis en la osteoartrosis canina y en felina igualmente, aunque aquí lo he enfocado más a la osteoartrosis canina, lo que se da precisamente es esta situación donde hay un proceso de cronificación del dolor que si no lo tratamos a tiempo, ¿vale? Se va a cronificar y por lo tanto se nos va a complicar muchísimo más el tratamiento. Ahora vamos a ver muy superficialmente, porque esto ya lo ha comentado Gonzalo y bueno, creo que lo conocéis todo de sobra, qué es lo que se produce cuando hay un proceso de inflamación, ¿vale? Entonces, cuando se produce una inflamación, lo primero es que se produce una lesión, una irritación de los tejidos, se liberan sustancias químicas y mediadores inflamatorios que hace que llegue un mayor flujo de sangre a esa zona, ¿vale? Y se infiltran células del sistema inmune que ayudan a eliminar pues, las sustancias de desecho, los tóxicos y todo lo que sea necesario por parte del sistema inmunológico. Durante ese proceso se produce un proceso de hinchazón y de dolor debido a la acumulación de líquido en la articulación, mediadores químicos que irritan las terminaciones nerviosas, ¿vale? Y por último, tras muchas horas de actividad del organismo para reparar esos tejidos, lo que se va a producir es una cicatrización. Ahí, vale. Entonces, en este proceso lo que se produce es una formación de tejido cicatrizal, ¿vale? Si pensamos en lo que habíamos dicho antes y metemos en esta ecuación inflamación, dolor y cicatriz, nos encontramos con un esquema donde nos aparece la suma de tres factores que al final lo que conducen es una pérdida de movilidad, ¿vale? Y a una reducción de esta.
No sé si recordáis cómo se nutre el cartílago articular, ¿vale? Que ya os dije que no os iba a meter todo el rollo de definiciones y de teoría, pero sí que es importante, yo creo que recordemos esta parte teórica para entenderlo, porque muchas veces es algo que se nos olvida, que nos contaron en la facultad y que a veces no lo llevamos otra vez al día a día, ¿vale? Pensar que el cartílago articular actúa como un cojín entre los huesos, ¿vale? Como veis aquí en el vídeo, es un colchón entre las articulaciones y la nutrición no se produce a través de vasos sanguíneos, no se produce a través de sangre, sino que se produce durante el movimiento, donde hay esa concentración de nutrientes dentro del líquido articular, y cuando disminuye la presión sobre la articulación durante esos procesos de movimiento, se produce ese proceso de difusión de las sustancias de una parte a otra del tejido, ¿vale? Cuando esa presión disminuye, lo que hacen los condrocitos, las células del cartílago, se empiezan a nutrir y, por tanto, adquieren estos nutrientes que son necesarios para que no se degrade. Cuando no se produce ese movimiento, lo que se produce es precisamente el efecto contrario, es decir, no hay una nutrición adecuada y entonces las células del cartílago articular se empiezan a degradar. Cuando esas células se empiezan a degradar, ¿qué sucede? Se inicia el mecanismo de la artrosis y, por tanto, va a aparecer una osteoartrosis, en principio que igual no es clínica, pero a largo plazo sí que lo va a ser, ¿vale? Entonces, ¿qué creéis que es lo que va a suceder cuando tenemos dolor, cuando tenemos inflamación y cuando hay una cicatriz? Se reduce el movimiento y, por tanto, si hay una menor movilidad, a lo que va a conducir es a un proceso de artrosis secundaria, ¿vale? No me quiere pasar ahora. ¿Vale? El dolor es una de las cosas que genera, ¿vale? Esa reducción de movimiento, esa pérdida de movilidad y, por ¿Se ha quedado congelado? de la patología. Sí, me sale un relojito ahí. No sé si lo veis bien. Sí, sí, ¿Me lo vemos, pero veis? te has quedado congelado un momentito. Vale. Sí, es que me pone como que la conexión es inestable. Vale, de esta forma tenemos dos situaciones, ¿vale? Que ya lo ha comentado también antes Gonzalo, de que muchas veces no se detecta la osteoartrosis a edades tempranas, pero es uno de los puntos fundamentales, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener un paciente que viene por el típico traumatismo, en este caso os he puesto ahí un cachorrito, pero para que lo asociéis un poco, no importa tanto la edad, sino la situación donde, por lo que sea, recibe un traumatismo, hay un punto de dolor o cualquier motivo que hace que se genere una menor movilidad de la articulación y, por lo tanto, se va a iniciar esta déficit de nutrición del cartílago articular y, por tanto, el desarrollo de una osteoartrosis que, en principio, normalmente es subclínica o es como muy leve, ¿vale? Entonces, este tipo de pacientes están en riesgo de desarrollar una osteoartrosis y, si ese dolor que se genera se cronifica en el tiempo, al final se nos va a dificultar mucho más el tratamiento de esta patología. Y, por otro lado, tendríamos a los pacientes que ya tienen síntomas como tal de osteoartrosis, ¿vale? Y que se mueven menos, por tanto va a haber una mayor degradación del cartílago articular y entran un poco en lo que yo llamo esta rueda de rata, donde me muevo menos, el cartílago se nutre menos, gano peso, el cartílago cada vez se daña más y o cortamos ese círculo vicioso de algún lado o no vamos a salir de ahí, ¿vale? Cada vez este proceso va a ir a más. En el segundo de los casos, que suele ser el más habitual, nos encontramos en este proceso, ¿vale? Y hay que iniciar algún tipo de terapia, algún tipo de tratamiento para salir de ese punto, porque si no, al final, pues todo se nos complica y al final ese dolor acaba cronificándose y generando un proceso mayor, que es cuando los clientes suelen venir a la clínica, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo de un caso donde lo vais a ver claramente, ¿vale? Uy. Vale. Este es Hulk, ¿vale? Que es un boxer al que, bueno, tengo especial cariño porque empezó a venir a mi clínica con 9 meses, ¿vale? Antes de venir a mí, otro veterinario le había diagnosticado displasia de cadera en la cadera derecha y, en mi caso, vinieron para pedirme una segunda opinión porque la verdad que estaban bastante preocupados y se lo habían puesto como bastante negro y gris todo, ¿vale? En ese momento, el perrete solo manifestaba una leve cojera, ¿vale? Que no tenía gran importancia. De hecho, ellos acudieron a urgencias porque el perrito empezó a cojear de repente, pero con las mismas se le pasó, pero aún así estaban muy preocupados y fueron a urgencias y entonces le dieron las radiografías bajo sedación y le diagnosticaron esta displasia de cadera derecha. Había una leve disfunción articular, una displasia de cadera grado C, ¿vale? Y no existían más alteraciones, no había atrofias musculares, no había otro tipo de sintomatología. En su caso, se le propuso, cuando vinieron a mí, diferentes opciones, que una fue empezar con fisioterapia de tipo preventivo para ralentizar este proceso que sabíamos que se iba a producir de esta artrosis.
empezar con pauta de ejercicios en casa y empezar también con condroprotectores y con antiinflamatorios naturales tipo el arpagofito, que a mí me gusta bastante, ¿vale? Ellos decidieron que en principio, pues como le veían bien, no querían hacer como tal fisioterapia, sino que empezaron con una pauta de ejercicios que les di yo en casa y le daban los condroprotectores con este arpagofito. Y parecía, bueno, pues que en principio no tenía mayor problema. Sin embargo, este perro pues tiene otros múltiples problemas de salud, tiene un montón de alergias, de intolerancias alimentarias y, bueno, pues me visitaba muy a menudo, a veces incluso todas las semanas. Y lo que veíamos es que en todo momento había una hiperalgesia, una respuesta exagerada a cualquier estímulo mínimamente doloroso que no era muy normal, ¿vale? Yo siempre les recalcaba lo mismo, que había que iniciar una terapia para tratar el dolor, que en principio les vendría bien que vinieran a fisioterapia para evitar que esto fuera más, pero como ellos le veían bien, entre comillas, no empezaban a tratar nada y no entraba en su cabeza el hecho de darles una medicación a su perro todos los días para comenzar a tratar este dolor que parecía que se estaba cronificando y bueno, como le daban el condroprotector, ellos ya consideraban que eso fuera suficiente, a pesar de que yo se lo insistía mucho, ¿vale? Cuando vino la parte del confinamiento, donde los perros estuvieron mucho tiempo encerrados en casa, igual que las personas, pues lo que le pasó es que se movía menos y empezó a ganar mucho peso, ¿vale? Pasó de pesar unos 33, 34 kilos a pesar 39, ¿vale? Y entonces ahí fue cuando empezó a cojear mucho más, pero no solamente cojeaba de la cadera derecha, sino que ellos le veían súper torpe y se evidenciaba cuando me mandaban ellos vídeos durante el confinamiento que había una cojera bastante importante sobre el codo, ¿vale? Bueno, le hicimos radiografías, ¿vale? Y en principio revisamos la parte de la cadera que ya habíamos diagnosticado en su momento y que prácticamente nos habían hecho más radiografías de revisión y nos vimos esta cadera horrorosa donde se evidenciaba un proceso de osteoartrosis enorme en esa cadera derecha y fijaros en la izquierda que está además prácticamente perfecta con 9 años, pero la derecha estaba fatal, ¿vale? Entonces, bueno, no era nada que no esperásemos y como también le veíamos problemas en el codo, lo que hicimos fue hacerle radiografías de codo y en principio, pues más o menos estaba todo bastante normal. Sin embargo, el perro tenía una cojera de codo exagerada, incluso a veces dejando el codo derecho en alto. Y bueno, pues le preocupaba bastante. Entonces, bueno, pues como ellos estaban muy preocupados y en principio había atrofia muscular y había otro tipo de lesiones, pero radiográficamente no veía más grandes cosas, como os decía antes, Gonzalo, a veces radiográficamente la osteoartrosis no manifiesta grandes cosas, pues hicimos TAC, ¿vale? Y en el TAC lo único que se veía era esto, una pequeña redondez de estas grupos articulares, pero tampoco había grandes cosas. A mayores de eso, le hicimos también la ecografía muscular del supraespinoso y del infraespinoso y lo que vimos es que había atrofia muscular y zonas levemente fibróticas, pero tampoco era nada exagerado, ¿vale? Empezamos a tratar y desde el punto de vista de la rehabilitación y a manejar el dolor y después de un tiempo de tratamiento y la evolución ser bastante favorable, lo que aparecía es que, bueno, pues todo en principio se había solucionado, sí que se veía cierta atrofia de la extremidad posterior derecha donde estaba la cadera, porque al final se estaba haciendo una atrofia por desuso durante todo este tiempo, pero empezamos a tratar con analgesia, con antiinflamatorios, empezamos a hacer rehabilitación y bueno, pues parecía que todo evolucionaba bien, fuimos espaciando poco a poco las sesiones y de repente, bueno, pues la propietaria decidió que tenía mucho lío porque era verano, tenía mucho más trabajo y dejó de venir a rehabilitación, ¿vale? Yo ya le había advertido que cuando tú dejas de hacer este tipo de terapias y más cuando tienes un paciente que tiene, pues eso, como en su caso de Hull, displasia de cadera, displasia de codo, hay otras zonas que se puede lesionar como pueden ser la columna, ¿vale? Además los boxer, como sabréis, están muy predispuestos a tener espondilosis deformantes, hernias discales y demás, ¿vale? ¿Qué pasó? Que de repente un día la propietaria nos llama y nos dice que Hull no puede mover las patas de atrás, ¿vale? Como nos imaginábamos, pues había comenzado con un leve proceso compresivo medular a nivel de T13L1, ¿vale? Que por suerte no tuvo que pasar por cirugía, pero bueno, pues que al final estaba generando ese efecto. En este caso, igual que sucede de la mayoría, porque casi siempre pasa lo mismo, es un claro ejemplo de que el cuerpo al final actúa como una cadena, ¿vale? Y que cuando un eslabón se nos rompe, siempre alguno de los demás van a acabar sufriendo los efectos, ¿vale? En este caso, pensar que primero empezó por un problema de cadera, pero como está cargando más peso en las zonas del codo,
y a pesar de que radiológicamente ni en el TAC encontrábamos grandes alteraciones, empezó a tener problemas en los codos, ¿vale? Y que por último, como los codos y la cadera estaban dañados, ¿dónde sufrió? Pues en la columna, ¿vale? Al final todo está unido y bueno, pues hay una correlación entre todos los problemas. Además, desde que se empezó a tratar desde el punto del dolor y de la rehabilitación, prácticamente no vemos a Hull todas las semanas como pasaba antes, es decir, Hull tenía un montón de procesos digestivos, problemas en vesícula biliar, tuvo una prostatitis, o sea, todas las patologías que os podéis imaginar del universo, pues yo creo que las ha tenido este perro. Desde que empezamos a tratar el dolor, todas esas visitas por estímulos mínimamente dolorosos han desaparecido. De hecho, ahora Hull está con Galipran y solo lo vemos prácticamente para las sesiones de rehabilitación, ¿vale? Y para las vacunas, y es muy raro que venga por otro tipo de procesos. Y esto es debido también a que ese dolor se ha manejado ahora desde el punto de vista tanto de fisioterapia como médico, y ya no tiene esa sensación de dolor cronificado, esa alodinia que le producía que cualquier cosa que era inocua, en principio, le generase acabar viniendo al veterinario porque el perro ni se movía y los dueños, pues lógicamente se alarmaban y demás, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que al final esta cronificación en el tiempo, esta cronificación del dolor, deriva en que todo esto pueda convertirse en un problema mayor y que no nos olvidemos que al final el cuerpo actúa como un todo, ¿vale? Entonces, no quiere pasar. Vale. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde el punto de la rehabilitación, debemos de evitar un error que es bastante común, sobre todo que se viene heredando, yo creo, de medicina humana, que es que empezamos a tratar con rehabilitación o con antiinflamatorios o con tratamiento médico sin tener un diagnóstico claro o un diagnóstico certero, ¿vale? O sea, yo creo que todos en algún momento hemos ido al fisio porque nos duele la espalda y vamos al fisioterapeuta, nos dan un masaje, nos encontramos mejor, pero a los 30 o 40 días vuelves a ir otra vez, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque al final no se trata desde el origen del problema, sino que se trata desde el síntoma y no vamos a la patología principal o al problema principal. A veces no es fácil llegar a este diagnóstico y en muchas ocasiones se trata de problemas multifactoriales, es decir, hay muchas causas de este síntoma que presentamos, pero siempre debemos de intentar ir a tratar ese problema de origen y no solamente de los síntomas, porque si no va a ser simplemente un parche, ¿vale? Además, a mí me gusta trabajar generando una lista de problemas secundarios a la patología principal, que como habéis visto en el caso de Hull se genera, ¿vale? Y yo siempre digo que la rehabilitación es como una cebolla, por eso la presentación, y los animales también actúan igual, es decir, tenemos un problema principal y se van generando múltiples capas que tendremos que ir tratando y desgranando para conseguir que la terapia de rehabilitación a largo plazo funcione y que sea realmente efectiva, ¿vale? Entonces, no os olvidéis de todos los problemas estos secundarios que son tan o más importantes que el problema primario, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a trabajar con rehabilitación, hacemos lo que se conoce como valoración funcional, que es la primera evaluación que hacemos al paciente, donde evaluamos, pues, por un lado, de qué forma el animal se mueve, cómo camina, si hay alguna alteración biomecánica de esta marcha, de la forma en la que el perro se mueve o el gato se mueve, si hay asimetrías musculares, si hay cargas de peso alteradas, si hay puntos de dolor, contracturas, restricciones en el movimiento de las articulaciones o movimientos o rangos de movimiento articular que sean anómalos, ¿vale? Entonces, eso es la primera visita de rehabilitación, donde se evalúa cómo el animal se encuentra en ese momento y se integra con el diagnóstico principal si ya lo tuviera o con los diagnósticos que haya que hacer en ese mismo momento para valorar cuál es la causa del problema por el que trae el paciente a consulta y luego pues todas las consecuencias y en qué estado estamos cuando nos encontramos en la rehabilitación, ¿vale? Además de esta primera valoración funcional, ¿vale? Es fundamental estadificar el dolor. Como os decía antes Gonzalo, hay diferentes escalas que interpretan este dolor, ¿vale? Y una de las herramientas con las que contamos en veterinaria es la escala LOAF, que se utiliza para los propietarios y donde ellos nos rellenan una serie de parámetros, ¿vale? Esto yo creo que os lo puede dar la gente del ANCO, ¿verdad, Gonzalo? Si os hace falta. Y este tipo de cuestionarios los rellenan los propietarios para
valorar ellos de forma más o menos objetiva qué grado de dolor tiene su animal, ¿vale? Sí que es importante, y yo siempre lo recalco mucho, que siempre tiene que rellenarlo el mismo propietario, ¿vale? Es decir, no nos vale con que lo rellene su propietaria, mañana su padre y pasa otra persona, porque al final es una escala subjetiva del propietario. Entonces, uno puede verlo muy mal al animal y otro puede verlo estupendamente bien, y entonces puede haber bastante variabilidad. Entonces, siempre a mí me gusta que lo rellene la misma persona para que sea bastante objetivo. Y luego, por otro lado, tenemos la COAS, que también nos decía antes Gonzalo, donde es el veterinario el que evalúa la capacidad de movimiento y la movilidad del animal en su conjunto, ¿vale? Y luego se evalúan los diferentes grupos articulares por separado, ¿vale? Es lo que os comentaba antes cuando hemos visto las radiografías de Hull, y lo que decía antes Gonzalo también, que es que a veces no hay evidencias radiológicas de ese proceso de osteoartrosis, ¿vale? Y que hay que tenerlo en cuenta porque antes se consideraba pues como no hay nada radiológicamente, pues no hay ningún proceso, y muchas veces no es así, ¿vale? Entonces, es importante esta estratificación del dolor. Y luego la guía Quaster que hablábamos antes, que es nueva y a mí me ha encantado, por cierto, donde se evalúa pues, en función de esta escala de dolor, el resultado que obtenemos en la COAS, pues qué actuaciones clínicas tenemos que hacer para ese paciente y qué opciones, por un lado, terapéuticas tenemos y por otro lado, opciones de manejo, ¿vale? Pues de manejo del ambiente, de rehabilitación, educaciones del tutor y demás, ¿vale? O sea, es súper completa y la verdad que os recomiendo echarle un vistazo porque a mí me parece fundamental entender todo esto y este manejo multimodal, y no solamente el enfoque médico o traumatológico, que es el tradicional, sino ese manejo integral del paciente con artrosis, ¿vale? De esta forma, lo que vamos a hacer es estadificar el dolor, ¿vale? Y primero de todo, lo estadificamos porque debemos tener ese primer punto de control de saber desde qué punto partimos, ¿vale? Para tanto la rehabilitación como el manejo médico, para saber, bueno, pues de dónde partimos y a dónde vamos a llegar y cómo va evolucionando con las diferentes terapias que pongamos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros evaluemos de nuevo con el propietario cómo está el animal, pues tenemos que haber conseguido una evolución en positivo después de las terapias médicas y de rehabilitación que realicemos, ¿vale? Y por otro lado, también nos interesa estadificar en qué punto nos encontramos, porque nadie quiere hacer rehabilitación o nadie quiere moverse si tenemos dolor, ¿vale? Entonces, si no tratamos el dolor, si no tratamos médicamente o con terapias, al animal no va a querer hacer rehabilitación, no va a querer moverse, y entonces seguimos en ese círculo vicioso del que si no es muy difícil salir, ¿vale? Una vez tenemos hecha esta primera valoración funcional, lo que hacemos es, tenemos una lista de problemas y ordenamos todos los hallazgos que hemos encontrado en orden cronológico, ¿vale? En el que creemos o suponemos que han sucedido. En el caso de las patologías crónicas, como puede ser la osteoartrosis, yo siempre recomiendo hacerlo desde el último que ha sucedido, desde el último evento que ha sucedido hacia el primero, ¿vale? Luego lo vamos a ver más claro con un ejemplo, y utilizamos, a mí me gusta, en mi caso, utilizar la metodología SMART que se utiliza en otras muchas cosas, pero no precisamente en la rehabilitación, aplicada a la rehabilitación, ¿vale? Donde dividimos las diferentes fases del proceso, ¿vale? De los objetivos que vamos a trabajar y de las terapias que vamos a seguir en diferentes puntos. Y es que esos objetivos deben de ser específicos, ¿vale? Tienen que ser 100% claros tanto para nosotros mismos como para el propietario. Deben de ser medibles, tiene que haber alguna forma de objetivar que se está alcanzando lo que queremos conseguir, porque si no el propietario es probable pues, que se canse, que abandone la terapia, que vea desde el punto de vista subjetivo que a veces las cosas no funcionan, y si nosotros tenemos una forma de objetivarlos, pues va a ser mucho más fácil como que él vea con claridad que esto que se propuso inicialmente se está logrando, ¿vale? Deben de ser alcanzables, es decir, no podemos buscar cosas que sean irreales, como por ejemplo curar la osteoartrosis canina o felina, porque eso no va a suceder, ¿vale? Pero deben de ser hitos que sean alcanzables y que se puedan realmente lograr, y no pretender de dar un salto de 360 grados en la terapia con una sesión, ¿vale? Deben de ser relevantes y retadores, es decir, que sean importantes y al final supongan un reto para la terapia, y deben de estar medidos en un tiempo más o menos prefijado, que veremos que puede ser muy variable, pero debe de haber un tiempo más o menos objetivo, también sobre todo enfocado para nosotros y para el propietario, ¿vale? Si volvemos al caso anterior de Hull, vamos a ver cómo iniciaríamos esta terapia de rehabilitación, donde desde este punto de vista
vino cuando empezaba a cojear tanto de la cadera como del codo, ¿vale? Y primero de todo empezaríamos con esta terapia de valoración funcional. Pensar que yo en ese momento ya sabía que este perro tenía una displasia de cadera derecha, pero veíamos que había una cojera y entonces realizamos estas radiografías que os he enseñado antes y también hicimos el TAC y demás, ¿vale? Pero aparte de eso se evaluaron otras muchas cosas, ¿vale? Y es que Hull presentaba una cojera grado 4/5 sobre la extremidad anterior derecha, presentaba una cojera 2/5 sobre la extremidad posterior derecha, había atrofia muscular evidente en la zona glútea derecha, sobrepeso, muy importante, grado 7/9 la escala de condición corporal, había dolor toracolumbar ya en ese momento, además presentaba restricción en el movimiento de la extremidad anterior derecha, tanto en la flexión como en la extensión, ¿vale? Mostraba muchísimo dolor cuando intentábamos manipular los codos y había algo de fusión en la articulación. Había signos leves de dolor en la cadera derecha, ¿vale? Y en el codo contralateral. Había leve atrofia de la musculatura del infraespinoso y del supraespinoso derecho, sobre todo. Presentaba también contracturas del músculo iliopsoas, el que está metido en la zona de la ingle, de la cadera derecha y también de algo de la izquierda. Y a mayores de eso presentaba contractura de la musculatura de los músculos cuádriceps de la extremidad posterior derecha e izquierda, ¿vale? Ahora, lo que haríamos es con toda esta información que recogimos en esa primera valoración funcional, esta lista de problemas, los ordenaríamos en orden cronológico que presuponemos o suponemos en base a la historia clínica que han sucedido, ¿vale? Entonces, lo primero que sucedió en este perro fue esta displasia de cadera derecha, después apareció una leve cojera a la extremidad posterior derecha, que si recordáis fue lo primero que llevó a este perro al veterinario donde se le diagnosticaron, una artrosis de cadera que fue sucediendo a lo largo de los años, contractura del iliopsoas que iría más o menos también a la par y contractura del cuádriceps derecho e izquierdo, ¿vale? También atrofia por desuso de los glúteos derechos, porque pensar que esa extremidad se estaba usando menos, se estaba cargando menos peso de lo normal porque tenía una patología, con lo cual esa musculatura se fue atrofiando progresivamente. Apareció dolor en la extremidad anterior derecha, apareció cojera después de esa extremidad anterior derecha que hizo que se atrofiara la musculatura infraespinosa y supraespinosa, y luego apareció simultáneamente, casi a la par, dolor toracolumbar, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos ordenado todo esto en orden cronológico, ¿vale? Lo que hacemos es establecer una serie de fases y objetivos y metas que vamos a conseguir en cada una de esas fases en base a esto que os comentaba de los objetivos SMART, ¿vale? Por ello, lo que hacemos es dividimos el trabajo en diferentes fases, o sea, agrupamos este tipo de problemas y decimos, bueno, pues en esta fase vamos a tratar esto y vamos a conseguir este objetivo, ¿vale? En el caso de Hull, pues en la primera fase el objetivo principal era aliviar el dolor, ¿vale? Porque si teníamos ese dolor, el animal no que iba a querer hacer rehabilitación. Ganar otra vez rango de movimiento articular, porque recordar que el codo estaba restringido el movimiento y no se movía prácticamente por el dolor y por la propia cojera, y queríamos que perdiese por lo menos 1 kilo de peso, ¿vale? Recordar que en esta ecuación el tema del peso es súper importante, ¿vale? Luego, en la siguiente fase, aliviaríamos contracturas musculares, ¿vale? Del tercio posterior y desplazaríamos poco a poco las cargas de peso hacia atrás, porque recordar que en el codo también teníamos problemas, entonces mientras el codo siga cargando más peso de la cuenta, no íbamos a ser capaz de manejarlo. Ganancia de masa muscular del infraespinoso y del supraespinoso, que actúan en el movimiento de esta articulación, ¿vale? Y continuar con la pérdida de peso, es decir, que siguiese perdiendo peso y perder aproximadamente otro kilo, ¿vale? En la siguiente fase lo que buscaríamos sería aliviar el dolor, bueno, aquí se me ha superpuesto algo, aliviar el dolor específico del trocánter mayor del fémur derecho, ¿vale? Y favorecer la ganancia de masa muscular de la extremidad posterior derecha, es decir, queremos volver a ganar masa muscular en esa cadera que tenemos lesionada, ¿vale? Simplemente por el propio movimiento y actuando sobre este dolor que se produce en esa zona, porque recordar que tenemos ahí una artrosis considerable que al final limita bastante el movimiento. Lógicamente, con cierta moderación, es decir, esa cadera nunca va a ser 100% normal, pero tenemos que, en la medida de lo posible, generar movimiento en esa articulación y ganar masa muscular. Y por último, tendríamos un mantenimiento, porque recordar que esto es una patología crónica que no se va a solucionar, ¿vale? Entonces tenemos que manejar y controlar el dolor a largo plazo, así como favorecer el mantenimiento de la masa muscular que hemos ganado, ¿vale? Forzándolo en cierta forma mediante las terapias de rehabilitación para evitar que toda esta cadena de eventos vuelvan a suceder, ¿vale?
Entonces, como veis, en estas diferentes etapas lo que hacemos es buscar un objetivo muy concreto, ¿vale? Que tendremos que abordar paso por paso y tenemos, como os decía, que objetivar, por así decirlo, medir que lo que estamos buscando se logre, ¿vale? Es decir, como veis en la primera etapa de la rehabilitación, pues hablábamos de controlar el dolor. ¿Cómo podemos medir que se controla el dolor? Pues precisamente mediante escalas de medición de dolor, donde el propietario puede evaluar si está habiendo esta mejoría o no, ¿vale? Nosotros también lo podemos evaluar, podemos valorar si ha desaparecido esa cojera de la extremidad anterior que aparece sobre todo por las mañanas y que el propietario incluso a veces dice que el perrito se nos queda con la patita en alto, si se deja manipular o no los codos con facilidad, es decir, si durante las terapias de rehabilitación le cogemos el codo y el perro se nos queda otra vez rígido, se nos queda como espástico y no quiere que se lo movamos, pues significa que ahí hay un punto de dolor, ¿vale? Si nos deja manipularlo con relativa facilidad, pues significa que ya no tenemos ese dolor. Si cuando palpamos no hay esa efusión articular, ¿vale? Es una forma de medir y de objetivar que esa parte de la fase se ha conseguido. ¿Cómo podemos medir la ganancia de masa muscular? Pues en el tercio posterior, por ejemplo, o en el tercio anterior podemos coger una cinta de medida y tener tomada la medida de cuando empezamos la rehabilitación, pues si mide 26 centímetros, por poneros un ejemplo, pues tiene que ir a 27, a 28, a 29 y ya tenemos ese punto de cómo medir esa ganancia de masa muscular durante este proceso de rehabilitación y de terapia, ¿vale? En el control del peso, pues es muy fácil medirlo porque tenemos que ver que esa pérdida de, masa, de peso se produce y que vamos a ver que inicialmente es más rápida y que luego cada vez va a ser menor, incluso a veces no hay una pérdida como tal de peso, pero sí hay una mejoría en la condición corporal. Pues recordar que el músculo pesa más que la grasa y que por tanto a veces puede ser que no perdamos peso, pero sí que hay una mejoría en la condición corporal, ¿vale? O sea, que no lo toméis solo como la medida del peso, sino como la combinación de peso y de condición corporal. También, bueno, pues establecer otros métodos de medidas, como puede ser pues, la ecografía, ¿vale? O cosas que sean como más objetivas, que puedas ver ecográficamente que ya no hay esa atrofia del infraespinoso y del supraespinoso, que ya no está fibrótico, es decir, intentar siempre buscar el recurso que os permita ver que se está produciendo esta mejoría clínica y que evaluemos que nos pueda permitir pasar a la siguiente fase y no quedarnos ahí estancados, ¿vale? Con esto Leticia, ¿eh? hay una pregunta. ¿Se trabaja la masa muscular a nivel de columna como para ayudar a la biomecánica de esas articulaciones que están afectadas? Sí, 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 claro. O sea, se trabaja todos los grupos de masas musculares y pensar que normalmente cuando tenemos un punto de dolor tanto en la cadera como en los codos, lo que hace es modificar la biomecánica. De hecho, cuando tienen dolor en la zona de la cadera, lo que hacen es que van en retroversión de pelvis, que se llama, que es que meten la cadera hacia adentro y entonces por biomecánica la columna tiende a arquearse, ¿vale? Por eso yo sabía que ese perro, si dejaba de hacer rehabilitación, la columna iba a poder fallar en esa zona de ahí, iba a poder hacer un proceso compresivo medular. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar desde el punto de vista de la rehabilitación en volver a extender esa columna, ¿vale? Y eso se consigue a través de la musculatura, ¿vale? ¿Vale? No hay ¿Solucionada más la duda? preguntas. Sí. Vale, perfecto. Vale, por eso, entonces, bueno, si tratamos desde el punto de vista de la rehabilitación, siempre hay que buscar ese método objetivo de medida, ¿vale? Pero aparte de la parte de manejo del dolor, de estadificación del mismo, de tratar desde el punto de la rehabilitación, muchas veces nos olvidamos de una cosa muy importante y es que los clientes no vienen así como esta veterinaria que está aquí con su gatito, no vienen solos, sino que, aunque a muchos nos gustaría a veces, sino que vienen acompañados de un propietario y por suerte o por desgracia ellos son los que vienen a rehabilitación, los que los tienen que traer, los que pagan las terapias y los tratamientos y es muy importante meter en toda esta parte del manejo de la artrosis, de la osteoartrosis tanto canina como felina a largo plazo al propietario, ¿vale? Hay que manejar adecuadamente esta comunicación porque podemos ser unos clínicos estupendos, podemos saber un montón, podemos trabajar de lujo, pero si el propietario no sigue nuestras indicaciones, no sigue las terapias, no sigue los tratamientos, da igual lo que nosotros hagamos, que no vamos a conseguir que las cosas funcionen, ¿vale? Además, es muy importante manejar esta buena comunicación con el propietario, por un lado, por el animal, ¿vale? Por el bienestar del animal, de que el cliente haga lo que nosotros le estamos pidiendo y siga las indicaciones que sean más adecuadas para la patología que presente, pero también por nosotros, porque, bueno, todos sabréis que en veterinaria existe mucha frustración, mucha fatiga, muchos problemas,
de este estilo, en parte porque no nos sabemos comunicar a veces adecuadamente y entonces esto genera esa frustración y ese malestar en nosotros que hace que pues, a veces incluso nos sintamos inferiores o que no valemos o este tipo de cosas y no muchas veces no es por nosotros, sino es por la otra parte del tratamiento que es el propietario, ¿vale? Entonces, por eso manejar adecuadamente la comunicación con el cliente es tan importante. Es por eso que siempre, previamente a empezar cualquier tipo de terapia, tanto médica como de rehabilitación, os recomiendo que le dediquéis un tiempo especial a explicar qué es esta patología, sobre todo el tema de la osteoartrosis y cómo funciona, porque hay que evitar, por un lado, falsas expectativas con el cliente para evitar pues, que en su cabeza tenga unas expectativas que son diferentes a la realidad, ¿vale? Una de las cosas fundamentales que se debe hacer entender al propietario que tiene un paciente con osteoartrosis es que es una enfermedad crónica que no se cura y que normalmente siempre va peor, ¿vale? Y que nuestro objetivo con las terapias de rehabilitación es, por un lado, el manejo tanto de dolor a largo plazo como la mejoría en la calidad de vida del animal, ¿vale? Y que todo suceda en el tiempo como mucho más prolongado y que no suceda de aquí a dentro de un año, y que intentamos que suceda dentro de 5 o dentro de 10, ¿vale? Entonces, alargar en la medida de lo posible todo lo que va a suceder, ¿vale? Por eso, cuando hablamos de objetivos SMART y hablamos de los hitos alcanzables, es una de las cosas fundamentales, es explicárselas estos a los propietarios para que ellos vean como que se van logrando esos puntos, ¿vale? Y que haya esa buena comunicación y que vean ese avance en esa línea de tratamiento y que no se agoten, ¿vale? Que no abandonen las terapias por la mitad porque no ven esa mejoría, ¿vale? Igual que antes Gonzalo decía que, por ejemplo, el Galipran, el efecto máximo es a partir del mes, ¿vale? Pues si no explicamos eso durante el tratamiento, el cliente te va a decir, no, es que el medicamento no funciona, ¿vale? Pues sí que funciona, sino que el efecto no se ve de forma inmediata, sino que es más a largo plazo que otro tipo de terapias, como pueden ser otro tipo de antiinflamatorios, ¿vale? Además hay que explicarles que la artrosis se debe de manejar al máximo tiempo posible en el tiempo. Sabes que hay que manejarlo a largo plazo y que no es un tratamiento inmediato, que va a requerir terapias tanto de rehabilitación como de médicas, en la mayor parte de los casos pues de por vida, pero eso no implica que el cliente tenga que venir siempre a rehabilitación, sino que a veces pueden seguir ellos unas pautas de tratamiento en casa o pueden hacer simplemente un mantenimiento y que los tratamientos pues a veces hay que utilizarlos de forma cronificada o a veces incluso se pueden suprimir en determinadas épocas del año y utilizar este recurso para momentos en los que haya estos flare-ups, estos momentos de empeoramiento donde necesitemos de un tratamiento médico, ¿vale? Entonces, hay que recordarnos de que independientemente del trabajo que nosotros hagamos y del tratamiento y de las terapias que ellos sigan, va a haber momentos en los que se producen estas reagudizaciones de la enfermedad que son independientemente de nosotros, de muchas cosas, ¿vale? Y determinados efectos como puede ser pues el ejercicio intenso, los cambios de estacionalidad, a veces incluso no se sabe el por qué, aparecen estas reagudizaciones de la enfermedad, estos flare-ups, que hay que tratar, ¿vale? Y que no significa que las terapias no estén funcionando ni que no esté funcionando el tratamiento, ni de rehabilitación, ni médico, ni todo, sino que esto es lo normal en la patología y que esto puede suceder y que si sucede no es un motivo de desesperación ni de fíjate que esto no está sirviendo para nada, sino que esto es lo normal en la enfermedad y que hay que asumir que esto es así y que va a convivir con ello durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, que eso se lo expliquéis desde un primer momento, porque si no se explica, a veces se puede interpretar como que el tratamiento y las terapias no están bien hechas o no están funcionando adecuadamente, ¿vale? Entonces, es importante recalcar eso siempre con el propietario. Además, bueno, no pasa nada. Cuando hablamos de pacientes de osteoartrosis, nos podemos encontrar con dos tipos de pacientes, ¿vale? Bueno, hay más tipos, pero yo siempre hablo de dos tipos principales de propietarios y de pacientes. Y uno es el propietario que está implicado y preocupado con su animal, y es aquel tipo de propietario que busca que el animal tenga la mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible, ¿vale? Pero sí que hay que explicarles muy bien todas las cosas porque a pesar de que es un propietario que está dispuesto a invertir tanto tiempo como dinero en su animal y en las terapias de rehabilitación y de médicas, puede aparecer este síndrome de agotamiento porque los tratamientos son muy a largo plazo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que recordarles que esta enfermedad está influenciada por muchos factores, como os decía, y que no es responsabilidad ni suya ni nuestra que esto pueda suceder y que, bueno, pues si
si se maneja bien, pues al final simplemente son esos momentos de reagudización y en esos momentos hay que igual incluir terapias adicionales o aumentar la terapia de rehabilitación o cualquier punto, pero que estas cosas van a pasar, ¿vale? Entonces, si el propietario ya lo conoce desde el primer momento, pues no va a haber este síndrome de agotamiento, no es tan fácil que las cosas pues puedan ir, como quien dice, en nuestra contra, ¿vale? Además, con este tipo de propietarios os recomiendo utilizar estas escalas de dolor y hacer revaluaciones cada cierto tiempo para que el propietario vea desde ese punto donde partíamos y en el punto donde estamos, ¿vale? Y aunque a veces parece que pasamos de aquí a aquí, si volvemos aquí, no significa que no esté funcionando, sino que al principio es que estábamos aquí abajo, ¿vale? Entonces, cuando volvemos hacia atrás, es importante a veces recordarles de dónde partíamos y dónde estamos en este momento y aunque haya habido un paso para atrás, no significa que volvamos al punto inicial, ¿vale? Entonces, muy importante con ese tipo de clientes. También tendremos el propietario que está implicado pero que no está preocupado, ¿vale? Y bueno, que está preocupado pero no implicado, ¿vale? Y lo que este tipo de propietarios buscan es que las cosas sucedan lo más rápido posible, lo más fácil posible, pero que no les requiera ni mucha inversión ni en tiempo, sobre todo, en dinero, bueno, dependiendo de su nivel económico, pero sobre todo que no quieren que les implique demasiado tiempo. Entonces, este tipo de clientes suelen preferir primero tratamientos médicos que terapias más alternativas como la rehabilitación o la fisioterapia, ¿vale? Y eso también hay que saberlo manejar y saber que no es culpa nuestra, sino que es este tipo de clientes, ¿vale? Y siempre hay que explicarles a este tipo de propietarios que la medicación al final pues es un parche, ataja esa situación de dolor, de inflamación, pero que hay cosas que no soluciona la medicación, como puede ser pues esa atrofia muscular que os enseñaba antes en Hull, tanto del supraespinoso como del infraespinoso, de la musculatura glútea. ¿Qué sucede cuando el animal pues pierde ese movimiento de un grupo articular y que eso no lo cubre la medicación, ¿vale? Entonces eso hay que explicárselo siempre, que a veces ellos interpretan que el tratamiento no está funcionando, pero no es que no funcione, sino que hay cosas que no soluciona una medicación, como puede ser esa atrofia muscular, esa fibrosis muscular y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, por mucho que tratemos médicamente, a veces este tipo de terapias no van bien y si esto se lo hemos explicado inicialmente cuando pautamos la medicación, pues ellos lo van a entender con mucha más facilidad, ¿vale? Además, este tipo de propietarios suelen ser de los que inician las terapias de rehabilitación y en cuanto ven esa mejoría, cuando ven que hay una mínima expectativa de lo que ellos querían lograr, abandonan al medio camino, ¿vale? También lo que os decía al principio, no penséis que esto es cosa vuestra, que las terapias no están funcionando, sino que este cliente pues no se quiere implicar tanto en lo que es en la rehabilitación del animal y por tanto, pues en cuanto ve esas expectativas más o menos alineadas, abandonan las terapias. Pues lo mismo, hay que explicarles que eso puede volver hacia atrás y que cuando eso suceda, pues que ahí estáis para ayudarles, ¿vale? También tendríamos otro tipo de propietarios que son los que ni les importa ni les preocupa, pero que ese tipo de propietarios pues normalmente ni van a dar una medicación diaria, ni van a hacer rehabilitación, ni lo van a tratar, ¿vale? Además de las terapias de rehabilitación, como os comentaba anteriormente, es importante repartirlos en fases para que estos clientes vean esa evolución, ¿vale? Y vean esa evolución en el camino. A mí me gusta además siempre dibujárselo y hacerlo un poco más gráfico para que sientan este avance, esa subida en la escalera y que no abandonen las terapias y que vayan viendo un poquito esa evolución, ¿vale? Entonces, es una forma de, por un lado, aprender a manejar estos clientes y entender qué propietario tenemos delante y a través de esta comunicación saber pues qué expectativas tiene él, qué expectativas le podemos dar nosotros, alinear esas expectativas para evitar malos entendidos, ¿vale? Y que las cosas vayan sucediendo y que el animal, pues al final, lo que todos buscamos es que vaya evolucionando lo mejor posible, ¿vale? Por último, pues recalcar una serie de cosas, que es una de las mejores formas de tratar las patologías, es especialmente de tipo musculoesquelético y neurológicas, aunque yo lo utilizo para todo el ámbito de la veterinaria, es abordarlo desde un formato integral, ¿vale? Es decir, no ver al animal como solo hueso, músculos o articulaciones o cualquier otro tipo de cosa, sino intentar abordarlo desde un punto de vista integral, porque como veis, por ejemplo, antes en el caso de Hull venía muchísimo al veterinario, que bueno, desde el punto de vista económico mucho mejor, pero no era el objetivo, es decir, este perro tenía un estado de dolor cronificado que hacía que cualquier cosa le generase un problema, ¿vale? Entonces, ahí veis que no solo se trata de, pues, de fisioterapia, rehabilitación o de problemas articulares, sino que hay mucho más allá, ¿vale? Y que ese dolor puede influenciar en otras muchas cosas y que intentéis pensar en los animales como un todo.
Incluso, además, que no es algo habitual en la veterinaria últimamente, incluso cuando Gonzalo me presentó la guía Coaster, una de las cosas que más me gustó fue que hacían ese abordaje integral del tratamiento, ¿vale? Ese manejo multimodal de controlar ambiente, controlar la rehabilitación, educar al propietario, manejarlo médicamente, qué opciones de manejo médico había y en qué etapa usarlas, ¿vale? A mí me pareció súper interesante ese manejo integral de la osteoartrosis y que al final yo creo que es un poco lo que se debería de buscar, o por lo menos yo, la forma en la que yo trabajo, ¿vale? De hecho, mirar, esta foto que veis aquí, que a mí me gusta mucho y la utilizo mucho, ese perro para mí es muy especial porque se llama Leo, ¿vale? Leo es un perro de 13 años, ¿vale? O sea, se le ven ahí las canas que ya pinta y pesa 30 kilos. Llegó hace aproximadamente año y medio, 2 años a mi centro. Este perro viene casi desde Madrid, viene desde Los Cortos, un pueblecito creo que es de Ávila, y llegaba tetraparético, no podía moverse, no podía mover las 4 patitas, o sea, tenía movilidad, pero no tenía fuerza para sostenerse en pie. Había sido operado hacía un mes de una hernia discal cervical, cosa que es muy poco habitual para perros de razas grandes, y bueno, creen que había sido consecuencia de un atropello que había sufrido hacía creo que 4 o 5 años, y la propietaria al final durante ese tiempo no la había visto bien. Leo entró el primer día en mi centro sin poder andar, ¿vale? Se le hizo terapias de rehabilitación el primer día, sobre todo de manejo del dolor, y se le cambió la medicación que llevaba recibiendo durante este tiempo, saliendo caminando con 2 arneses, ¿vale? Con ayuda de un arnés de patas traseras y un arnés de patas delanteras, pero se fue caminando para su casa. A los 3 días volvió caminando con esos 2 arneses, y a los 2 meses el perro estaba caminando con una marcha autónoma y completamente, vamos, o sea, independiente, ¿vale? Ya no necesitaba ni ayuda ni para salir de paseo, ni para hacer pis, ¿vale? Ahora su dueña, después de año y medio, siguen viniendo, ¿vale? A rehabilitación. Pensar que se hacen casi 2 horas y media de viaje para venir a la clínica, viene cada 20 días, y lo que nos describe Ángela, que es su propietaria, es que, bueno, pues que el perro está mejor que incluso cuando se empezó la rehabilitación, ¿vale? A pesar de lo que le pasó. No fue magia, ¿vale? No fue el tiempo ni la suma de todas estas cosas, fue al final suma de conocimientos de manejo del dolor, por otro lado de la constancia y de los tratamientos que se siguieron en la clínica, pero también de la propietaria en casa, ¿vale? Fue una propietaria súper implicada, que eso es muy importante cuando estáis haciendo rehabilitación, ¿vale? Al final Leo iba a ser eutanasiado la semana siguiente, a venir a mi clínica, si no hubiera habido una evolución, y como él, pues lo hubiera pasado a mi perro, que también sufrió un proceso parecido hace muchos años, y le pasa a un montón de perros en el día a día, ¿vale? O sea, un montón de animales vienen a las clínicas y por desgracia se eutanasian cuando solamente hay problemas articulares o neurológicos, sin ningún otro tipo de patologías y sin ningún otro tipo de problema que limite su salud ni su vida, ¿vale? O sea, llegan un montón de animales pues tetraplégicos, parapléjicos, con problemas articulares que incluso no se pueden mover, y que muchas veces, manejando el dolor adecuadamente y manejándolo desde el punto de vista de la rehabilitación, esos animales salen para adelante, ¿vale? Así que bueno, yo quería recordaros este tipo de cosas y también poneros este caso porque es como muy llamativo, porque jope, es un perro de 13 años, tetrapléjico con 30 kilos, ¿sabes? O sea, eso no pasa todos los días, y de hecho yo mis expectativas cuando le empecé a ver y se lo dije a la propietaria eran bastante malas, porque yo le dije, perro de 30 kilos, manejarlo, tetrapléjico, es muy complicado, ¿vale? Así que os quedéis un poco con ese resumen de que al final, manejando las cosas desde un abordaje integral, e intentándolo, yo siempre soy de intentar las cosas hasta que se ve pues que no hay ninguna opción, pues siempre se pueden hacer cosas, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis, si tenéis algún tipo de duda o lo que sea, yo os he dejado mi WhatsApp en el chat, os podéis preguntar, ¿vale? De hecho, bueno, hay varias, creo que alguna de mis alumnas de la universidad están por aquí, o sea que si que en algún momento queréis información de este tipo de cosas, os pueden decir ellas que esto lo trabajamos bastante así, lo llevamos incluso bastante a la práctica en el día a día, aunque lógicamente hay que tener unas bases teóricas. Siempre es importante ver casos y ver ejemplos donde se pueda ver el enfoque clínico diario, ¿vale? Porque si no, el resto de cosas yo creo que al final muchas veces se olvidan. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y espero que os haya gustado y que cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, pues me preguntéis con total libertad, ¿vale? Podéis abrir micrófonos los que queráis preguntar. Mira, Marina. ¿Alguna preguntilla, María? María, te Pregunto, pregunta. pregunto. Primero, felicidades, Leti. Muchas Qué, gracias. qué placer
escuchar hablar de la osteoartrosis así. 1. 2, gracias Elanco. Como siempre sois cañeros y punteros, así que felicidades, gracias. Mi pregunta es la siguiente, además lo tengo fresco porque ayer me pasó. ¿Cómo consigues convencer al tutor de que el perro tiene que perder peso antes de llegar a ese punto? Situación, el perro viene con una cojera leve de extremidad anterior. Una de las dos, no me acuerdo. Y dices, bueno, a ver, vamos a empezar porque claro, si tienes un perro que debería de pesar unos 11 kilos o así, te pesa 14,5, dices, no vamos bien. Sí, ya, pero yo es que se lo explico a mis padres y mis padres, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Digo, hombre, pobrecito cuando no se pueda mover y te vienen con esa frase, es que lo que yo no quiero es que sufra. Me cago en la madre que los parió. Sí. Entonces, por supuesto que muchos problemas de los que tenemos anímicos los veterinarios parten de la falta o la incapacidad de comunicación, pero es que es muy frustrante. Sí. Entonces, ¿cómo consigo yo convencer a esos padres que piensan que la única manera de que su perro sea feliz es que esté gordo? Pues mira, yo lo primero que hago es intentarles ponerles el ejemplo de humana, ¿vale? Es decir, les digo que si el perro debería de pesar 10 kilos y de repente pesa 15, eso supone que pesa un 35% más de lo que debería, ¿vale? Prácticamente. Entonces, lo que les digo es, digo, tú imagínate que tú tienes que pesar 50 kilos, pero de repente pesas 75, ¿vale? O sea, ya de entrada vas mal. Entonces, eso de un lado, ¿vale? Intento ponerles ese ejemplo y ponérselo hacia humana. Luego también intento muchas veces contarles ejemplos de casos de animales que hayan tenido, por ejemplo, un proceso de artrosis o una cojera y simplemente con la pérdida de peso haya mejorado tanto que no necesitan medicación, ¿vale? Entonces, cuando ellos ven el ejemplo y les pones nombres y apellidos a ese ejemplo, y además muchas veces la gente se conoce del parque, de no sé qué, de no sé cuánto, pues ahí también les suele hacer bastante clic en la cabeza. Y luego ya cuando ya veo que no me funciona nada, les digo, mira, esto es muy fácil. Digo, yo te puedo dar antiinflamatorios y cobrarte 100 pavos por los antiinflamatorios, pero es que te estoy diciendo que adelgace el perro, que eso sale gratis y encima te come menos. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Que te dé antiinflamatorios y que te cobre 100 euros o que tal? Y entonces ahí cuando ya ven que no hay un interés económico, sino que lo que buscas es que el animal esté mucho mejor, ahí a veces también les funciona bastante bien, ¿sabes? En el sentido. Y luego yo lo que hago mucho es no dejarles a ellos que sean los que pierdan peso, sino hacerles el control. ¿Vale? Es decir, yo les pauto, tengo unas fórmulas de dietas de reducción de peso, entonces les digo, mira, esto es lo que pesa tu perro y esta es la condición corporal y les pongo la escala de condición corporal. Entonces les digo, mira, y no se la hago yo, se la hacen ellos mismos, ¿vale? Es decir, se le notan las costillas, mira a ver si se le notan las costillas. Mira a ver si cómo le ves la cintura, como este, como este o como este, ¿vale? Entonces ve la escala de condición corporal y cuando eso dicen, ostras, hostia, que mi perro está en un 8 sobre 9, ¿sabes? O sea, mira, es que mi perro está obeso, joder, pero si yo pensaba, yo le veía gordito, pero bueno, ¿sabes? Entonces lo ven ahí, y entonces ya ahí yo se lo meto en la fórmula y le digo, mira, esto es lo que tal, esto es lo que tendría que comer, ¿qué pienso gastas? Para que vean que tampoco hay un interés económico en el pienso, sino que yo les puedo ofrecer una dieta de reducción de peso, pero podrían seguir utilizando su pienso habitual, ¿vale? Entonces les meto las kilocalorías que en la fórmula que tienen que comer y las que del pienso que tienen y les doy exactamente la cantidad que tienen que comer diaria. Entonces le digo, mira, de aquí a dentro de 15 días tendría que haber perdido tanto. Dentro de 15 días te vienes y le pesamos, ¿vale? Entonces, dentro de 15 días vienen y le pesan. Cuando ven que ha perdido, ahí es como que han logrado ese punto, ¿vale? Por eso lo de los objetivos SMART, porque sean específicos, medibles, alcanzables. No pierde peso, ¿vale? No es que tenga que perder peso y lo deja ahí a su libre albedrío, sino que yo le digo, de aquí a dentro de 15 días tiene que haber perdido 200 gramos. Entonces, vienes, le pesas. ¿Ah, cuánto ha perdido? 100. Pues entonces bajamos un 5% más la ración. Ah, que ha perdido 300, pues mira qué bien, ahora subimos un poquito la alimentación. Entonces vas jugando con eso y cuando ya van viendo esa pérdida de peso y tal, y le dices, bueno, pues es que si pierde peso, además, mira, igual le podemos quitar los antiinflamatorios y te ahorras ese gasto todos los meses. Entonces, intentar integrarlo un poco desde ese punto de vista de comparación con humana. Por otro lado, también de ponerles ejemplos de otros pacientes o de gente que puedan conocer y luego el hacérselo medible y dárselo fácil. ¿Vale? Tiene que comer tanto al cabo del día, este pienso y tantas veces repartir y darles trucos. Para mí es lo que más me funciona. Luego hay gente que aún así no te hace ni puñetero caso, pero en general funciona. Me lo aplico. Muchísimas gracias, Leti. A ti, María. A ver, que hay más preguntas por el chat.
A ver, espera. Voy a leer el chat, ¿vale? Hola Leticia, quería, Marta, preguntarte por la eficacia de los contraprotectores, si tienen que hacerlo. Me ha pasado que varios médicos me han dicho que no sirven para nada y también por los anticuerpos monoclonales y los usas y qué opinas. Vale, puedes abrir micro si quieres, no sé dónde estás, casi te veo, Marta. Pues unos cuantos. Vale, bueno, te voy contestando, ¿vale? Y luego, si quieres, me preguntas más. Yo los condroprotectores sí que los uso, ¿vale? Sí que les digo a los propietarios que si tienen que priorizar entre condroprotectores y otro tipo de terapias, porque a nivel económico a veces pues, los condros no son precisamente baratos, tienen que priorizar, pues que prefiero otro tipo de terapia, sobre todo en determinados estadios, ¿vale? Yo utilizo los condroprotectores en conjunto con otro tipo de plantas y antiinflamatorios naturales, los utilizo en conjunto con omega 3, con arpagofito, con cúrcuma, con boswellia, ¿vale? Que potencian un poco ese efecto antiinflamatorio y, lógicamente, lo que miro de los condroprotectores es siempre la biodisponibilidad, ¿vale? Es decir, hay un montón de condroprotectores en el mercado, no todos ellos tienen una biodisponibilidad adecuada. De hecho, el otro día vi un condroprotector vegano, dije, esto ya es lo último de lo último, ¿vale? No tiene mucho sentido, pero se venden. Entonces, como no está regulada adecuadamente la venta, a veces hay que mirarse, pues eso, la letra pequeña y mirar a ver cuál es el origen de esa condroitina, de esa glucosamina, para ver qué es adecuado. Luego, otro de los puntos de los condroprotectores que es importante es que no alcanzan una biodisponibilidad adecuada hasta que no pasan 40 días en sangre, con lo cual el efecto no se nota de forma inmediata, ¿vale? Entonces, hay veces que es un efecto más placebo para el propietario que otra cosa, ¿vale? Entonces, hasta que no pasan esos 40 días no se va a notar realmente ese efecto. De hecho, hay que darlo por lo menos esos 40 días y luego mantenerlo al menos 3 meses en el tiempo. Luego se pueden dar de forma continuada o hacer interrupciones durante un mes para intentar que, bueno, pues que esa concentración de los primeros 40 días se mantenga. Pero a mí sí me gustan, sí que los uso, ¿vale? Entonces, bueno, aunque haya gente que dice que no sirven para nada y que no hay evidencias científicas, a mí me parece que no es así, pero sí que a mí me gusta usarlos en combinación con otras cosas, no de forma exclusiva. Y luego también como tratamiento preventivo, ¿vale? Es decir, no utilizarlo pues cuando ya tienes un perro con pues, como una osteoartrosis como la de Hull, pues ahí utilizarlos de forma exclusiva, eso ya creo que no sirve tanto de nada, ¿vale? O sea, bien, lógicamente le vienen bien, pero este perro ya necesita otras cosas. Si tenemos a este perro con 6, 7, 8 meses, sí que se deberían de usar. De hecho, yo los utilizo mucho en razas gigantes y razas grandes o cuando ha habido algún tipo de traumatismo o lo que sea, los utilizo para intentar prevenir que se produzca esta cascada de osteoartrosis, ¿vale? Entonces, a mí me gustan y sí que funcionan, lo que pasa que hay que saberlos utilizar. Y luego, respecto a lo que me preguntas de los anticuerpos monoclonales, yo sí que los uso, ¿vale? Sí que es cierto que hubo un boom de que se pusieron de moda, todo el mundo los usa, todo el mundo pone Librela para cualquier patología osteoarticular y yo creo que hay que usarlos con cabeza y con precaución, es decir, funciona muy bien, ¿vale? No tienen muchos efectos secundarios, con lo cual está muy bien, pero lógicamente lo que hablábamos antes, el dolor también tiene un papel protector, ¿vale? Es decir, utilizar los anticuerpos monoclonales o cualquier tipo de terapia de forma aislada, a veces hay que tener cuidado, ¿vale? Es decir, yo a este perro que es un boxer, que es un bestia, que no para quieto, que es un loco de la vida, si le pongo un antiinflamatorio y le quito completamente el dolor y no trato otras cosas, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, esa atrofia de supraespinoso y de infraespinoso, va a acabar con otra patología, ¿vale? Va a acabar con otro problema. Entonces, sí, hay que tratar el dolor, lógicamente, pero hay que combinarlo con otro tipo de terapias y de cosas, ¿vale? Entonces, a mí, incluso a veces me gustan más los tratamientos antiinflamatorios como tal, porque los antiinflamatorios, como puede ser Galipran, como puede ser Onser, como pueden ser otros antiinflamatorios que hay en el mercado, abordan dolor e inflamación, no solamente dolor, ¿vale? Entonces, yo el Librela o los anticuerpos monoclonales que los biológicos los utilizo como más a largo plazo y depende de en qué situaciones, ¿vale? No los utilizo en todo tipo de situaciones. Entonces, que aunque esté muy de moda y que funcione muy bien porque se nota una mejoría, como quien dice, inmediata, ¿vale? Es decir, lo que hablábamos antes de este tipo de clientes que quieren que mi perro mejore y mejore ya, pues si tú le pones un anticuerpo monoclonal va a haber esa mejoría, como quien dice, inmediata. Pero al final esa mejoría inmediata, ¿en qué va a acabar? ¿Sabes? O sea, eso no se mantiene a largo plazo y acaban con otro tipo de lesiones en muchas ocasiones, ¿vale? Es decir, tú le pones a un labrador, que yo les llamo pancetos porque suelen estar todos loquísimos, con una osteoartrosis brutal, un Librela y empieza a mejorar, sí, y se pone a saltar como un loco y tal, pero acaba con otros problemas en otros sitios. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas porque a ver, se utilizan a veces como muy a la ligera y no son tan inocuos, ¿vale? Es decir, muy bien para manejar dolor, para manejar este tipo de cosas, pero hay que utilizarlos con cautela. Y luego, aparte de eso, que no tienen ese efecto antiinflamatorio
que al final es lo que genera ese inicio también del dolor, ¿vale? Entonces, bueno, que hay que usarlos con cuidado, ¿vale? No sé si estás por ahí, si quieres preguntar algo más, si ha aclarado tus dudas. Luego, a ver, me preguntan por aquí que... opciones naturales como la cúrcuma, arpagofito, boswellia, el omega 3, ¿vale? El ácido hialurónico van muy bien, ¿vale? Y el uso de cannabis a mí me gusta mucho para controlar el dolor a nivel central, ¿vale? Y sobre todo para temas de dolor neuropático, ¿vale? Para dolor neuropático y demás, a mí me gusta mucho y lo utilizo bastante, ¿vale? Que es muy importante. Eso también es otra, no da tiempo a abordarlo en una sesión como esta, pero es una de las cosas muy importantes, es diferenciar dolor neuropático del dolor que no es neuropático, ¿vale? Entonces, no, el tipo de tratamiento no es el mismo que el que se utiliza, ¿vale? Que eso es un error bastante común. ¿Qué cannabis usas? Sí, utilizo el Chronic Care y utilizo algún concentrado de CBD, que suelen venir en perros, creo que es al 2,5 y al 5%, y bueno, dependiendo de tipo de cannabis, pues unas concentraciones u otras, pues utilizo una dosificación u otras. En cuanto a dosis, es un poco dosis-efecto, porque no todos los animales responden al CBD igual, ¿vale? Entonces, tienes que ir valorando un poco qué dosis das en función del tipo de paciente que tienes delante. Hay animales que son muy sensibles, que tienen muchos receptores de CBD y que por tanto les producen cierto estado de letargia con una dosis que para otro animal prácticamente es inocua. Entonces ahí hay que ir jugando un poquito con las dosis en función de cómo vaya respondiendo ese animal. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? ¿Tienes otra en el chat? Vale. Me Vale, acabo de sí, ver ahora acabo de mismo. ver. Sí, o sea, utilizamos muchas terapias, ¿vale? Nosotros en rehabilitación utilizamos terapia láser, ¿vale? A mí me gusta mucho la diatermia, es una pasada para un montón de patologías. Utilizamos magnetoterapia, el uso de la hidroterapia, ¿vale? Tanto en piscina como en cinta subacuática, luego masajes, ultrasonidos, ¿vale? Hay un montón de terapias y bueno, se pueden utilizar de forma aislada o en conjunto. O sea, por ahí hay alguna de mis alumnas de las formaciones, pues pueden decir que cuando les cuento los casos prácticos y tal, siempre, o sea, yo nunca utilizo una terapia de forma aislada, ¿vale? Se utiliza en conjunto y yo la forma en la que cuando yo enseño este tipo de cosas es qué es la patología, cuáles son las cosas que suelen suceder y qué objetivos tenemos, pero es que me da igual qué es lo que suceda. Si yo tengo claro cuál es el objetivo, puedo tener 1000 medios de llegar a conseguirlo, ¿vale? Es decir, me da igual láser, ultrasonidos que diatermia, ¿vale? O sea, es un poco lo que diferencia la terapia es la velocidad en la que lo puedo llegar a conseguir. Es decir, yo puedo llegar al mismo punto por diferentes caminos. Una cosa es que tarde más o tarde menos, pero al final el objetivo es el mismo y el punto donde voy a llegar es el mismo, ¿vale? Lo único que cambia es un poco el tiempo en el que lo puedo lograr. Vale. Me pregunta que si puedo pasar la fórmula para bajar de peso. Vale, intento mandarosla después por email. Lo único que no sé si me dejará mandarla en formato editable, ¿vale? Porque es una fórmula que me hice yo en un Excel. Lo intento, ¿vale? Como tenéis, de todas formas, os dejo por aquí mi WhatsApp y si no, como en formato de WhatsApp sí que me dejará mandarlo, pues me preguntáis por ahí y si puedo os la paso en formato editable, ¿vale? Yo, perdona, pero sí quería hacer también otra pregunta, ya que te tengo aquí. Primero felicitarte porque la verdad es que me ha encantado cómo lo has presentado justo con el caso clínico, viendo cada fase y demás. Y personalmente ha habido una parte que me ha parecido súper reveladora, ¿no? Que es decir, vale, ¿qué problemas tiene Bruce, ¿no? Vamos a poner toda esta lista y vamos a ver qué priorizamos, ¿no? Hulk, perdón, que me he liado de nombre. Sí. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Pues fase uno, fase 2, fase tal. Eso me ha parecido espectacular porque yo cuando estaba en clínica también me pasaba mucho, ¿no? Es decir, vale, ¿qué tengo que hacer con esta artritis? Pues rehabilitación, movilidad, dieta, controlar el dolor, etcétera. Y como que dices,
toda la vez, aquí, ahora, ya, ¿no? Y Movía. muchas veces, pues lo que decías, el propietario se agobia, no sabe por dónde tirar y demás. Y me ha gustado mucho cómo lo hacías por fases. Entonces, supongo que cada perro es un mundo y organizas estas fases de una manera específica según cada paciente individualizado, ¿no? Pero Claro. ¿tienes una norma para cómo priorizar las diferentes terapias dentro de un perro? Así, generalmente tienes un esquema. A ver, yo normalmente lo que hago es intentar dividirlo en 4 fases, ¿vale? O sea, además, de hecho, este enfoque de las fases, cuando yo estudié fisioterapia y rehabilitación y cuando estudié el posgrado en neurología, nadie te explica esto así. O sea, esto es un esquema que me he hecho yo propio y a mí es como ahora me gusta enseñarlo, porque me parece que clarifica lo que decías, hace que no te llegue toda la información así, de decir, bueno, pues no empiezo porque no sé por dónde empezar, sino que empiezo por aquí y sigo hacia adelante, ¿vale? Cuando empiezo con las terapias, lo primero, en la primera fase siempre es tratamiento del dolor, ¿vale? Incluso mi fase empieza cuando ni siquiera el paciente ha venido a rehabilitación, es decir, yo viene el primer día, le hago la valoración funcional y ya empiezo con la pauta de tratamiento de dolor a nivel médico si es necesario, que normalmente cuando llegan suele ser necesario, ¿vale? Entonces, antes de empezar con ningún tipo de tratamiento de rehabilitación, ya estoy tratando dolor, ¿vale? Siempre empiezo por ahí. Luego, normalmente se empieza con tratamiento de dolor y demás, luego se intenta sobre todo trabajar rangos de movilidad articular. La siguiente fase suele venir enfocada como a temas de musculación y luego la siguiente fase, en caso de que sea necesario el mantenimiento, pues a no perder lo que se ha ganado, ¿vale? En el tema de artrosis, en diferentes patologías al final varía un poco, porque no es lo mismo una patología como puede ser una rotura de ligamento cruzado anterior, donde hay un proceso agudo y vamos trabajando, como quien dice, en dirección contraria, ¿vale? Es un proceso agudo, tú tratas primero lo que ha generado ese proceso agudo, y luego tratas que no se produzcan las consecuencias, que al final es una artrosis de rodilla, como no se maneja adecuadamente, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de patología y del curso de la misma, se trata en dirección ascendente o descendente, ¿vale? Pero a mí me gusta hacerlo así porque yo era algo que, pues eso, lo que dices, cuando estás en clínica diaria o cuando a mí me explicaron todas estas cosas, nadie te dice, oye, ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde no? No, tienes que tratar esto. Estos son las técnicas y ahí te sueltan todo y tú te las apañas como buenamente puedas, ¿sabes? Entonces, para mí, el llegar a este desarrollo clínico, el llegar a todo esto, pues me ha costado muchos años de probar cosas, de ver cómo tal, y el decir, vale, pues en esta fase voy a aplicar estas terapias y voy a hacer este tipo de cosas y cuando llega a este punto, pues ya puedo pasar al siguiente, ¿vale? O sea, yo al principio cuando los trataba, pues hacía el enfoque clásico de, bueno, pues ahora le pongo láser, ahora le pongo diatermia, ahora le apago no sé qué tal, pero muchas veces no sabías con qué objetivo lo estabas haciendo y al final lo que acaba derivando es que muchas veces tú no ibas para adelante y para atrás y no sabías dónde te dirigías, entonces te dedicabas a dar vueltas así en círculo, ¿vale? Y el cliente muchas veces abandonaba por el medio porque, claro, veía que no había una evolución y que no, como que no tenía claro qué era lo que quería hacer. Entonces, yo creo que para las dos partes y para el animal es mucho mejor tener claro de que partimos de aquí, queremos llegar aquí, y para eso vamos a saltar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y es como mucho más fácil el llevarlo de esa forma y no ir pegando saltos de un lado a otro y tener claro cómo vamos a ir trabajando. Pero en general en patologías crónicas sí, dolor, rangos de movilidad articular, musculación y luego mantenimiento. ¿Vale? Es un Qué poco el bueno, esquema que yo hago. qué bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vale, en casos de dolor muy fuerte, en el paciente haces manejo multimodal del dolor, sí, siempre. ¿Sabes? O sea, casi siempre el dolor yo lo trato desde un punto de vista integral, ¿vale? O sea, lo que os decía antes, pensar que los animales no son una sola parte, sino que es un todo. Entonces, en función del tipo de dolor que tiene y ver un poco de dónde viene ese dolor, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, a Hulk, cuando empezó con los signos de compresión medular, no lo trataba igual que cuando tenía solamente signos de cojera por en principio, una artrosis de codo derecha, ¿vale? O sea, no lo trataba desde el mismo punto de vista porque el tipo de dolor no es lo mismo ese dolor neuropático que ese dolor asociado a la artrosis. Entonces, si yo utilizo un antiinflamatorio convencional para tratar dolor neuropático, probablemente no me funcione de la misma forma que me pueden funcionar otro tipo de terapias, ¿vale? Entonces, siempre hay que ver cuál es el origen del dolor, por eso lo de llegar a un diagnóstico y por eso lo de tratarlo, ¿vale? De hecho, incluso hay casos como puede ser este de Leo, donde veis que ese dolor le impide ni siquiera querer moverse, ¿sabes? O sea, ese perro no se movía realmente porque tenía tantísimo dolor, tantísima contractura, tantísima miofascitis, tantísimo edema, que es que no quería ni moverse. O sea, el perro se había abandonado completamente y fue empezar a tocarle y es que
el perro cambió completamente. De hecho, tengo algún otro caso de perros con hernias cervicales, que son bastante complicadas, que incluso han estado en sitios de referencia, como puede ser Puchol, como puede ser Vexia, que les dicen, mira, es que esto lleva ya mucho tiempo, no se puede operar, el perro tetrapléjico, incluso tuve uno no hace mucho con una tetraparesia no ambulatoria sin sensibilidad profunda, o sea, yo se lo dije a la propietaria, digo, esto, yo lo intentamos, pero esto no va a ir bien. Bueno, pues fue empezar a tratar solamente el dolor y el perro ya empezó a caminar. O sea, fijaros hasta qué punto tiene importancia el dolor, ¿vale? Ese perro ahora, a día de hoy, no se ha operado, camina perfectamente y se ha roto el cruzado, pero está perfecto de su hernia cervical. Y, o sea, era una compresión que la veis en resonancia y decís, ni de coña sale esto para adelante, ¿vale? Y se puede, ¿vale? O sea, no todos los casos van bien, ¿vale? Lógicamente hay muchos casos donde no hay una evolución favorable, pero coño, sabes que a veces intentando cosas y probando cosas se pueden conseguir mejorar ese tipo de problemas, ¿vale? Y este Toby, por ejemplo, simplemente tratando dolor, el perro empezó a evolucionar, ¿vale? O sea que bueno, a veces los animales sorprenden y mucho, y ese manejo multimodal del dolor es fundamental. O sea, para mí es imprescindible, no es que se deba hacer, es que es imprescindible. ¿Más dudas? Como no veis la mano, pues ya lo digo yo. Una cosa que quería preguntar. Decís que, por ejemplo, el Galliprant, el efecto completo se ve al mes, ¿no? Bueno, el efecto de control del dolor se ve al mes. ¿Recomendáis utilizar Onsior al mismo tiempo que Galliprant en los primeros días? Punto 1. Y después tengo una pregunta sobre contraprotectores. Vale, la de Gallipran, que te la conteste Gonzalo, que va a ser Por más eso. técnico. Perfecto. ¿Qué tal, María? Pues Hola, ¿qué mira, tal? mira, aquí con el tema de Galipram comentamos un poquito porque depende mucho del caso en el que lo estemos utilizando, ¿no? Sí que es verdad que, corregidme porfa, también tú, Leticia, si se opináis diferente, el origen del dolor en osteoartritis viene primero pues por la articulación que tiene ese daño, que es por el que se inicia todo, pero luego pues igual que los casos que ha estado presentando Leticia, súper importante, dolor miofascial, muscular, cápsula articular, miembros contralaterales, etcétera, ¿no? Que podemos tener. Y luego todo intensificado por la sensibilización, perdonadme, periférica y central, ¿no? Entonces, no es lo mismo por ejemplo, un Golden que tenga mucho dolor, que tenga 13 años, que tenga esos codos que le crepitan como puertas al pobre, que tiene mucho dolor articular, pero también mucho dolor muscular por compensación y sensibilización a punta pala, en comparación con un perrete más joven, de esos que están de 8 meses a 4 años de edad, que tienen mucho dolor articular, una patología súper inflamatoria, pero quizá todavía muscularmente no se haya desarrollado del todo el dolor, ¿no? Entonces, Ujú. lo bueno y lo malo que tiene Galliprant es que estos receptores EP4 que bloquea están casi exclusivamente en la articulación. No nos los vamos a encontrar en la musculatura. Entonces, si yo tengo un caso como el primero que comentábamos, como el Golden, ¿va a ayudar Galliprant? Sí, va a mejorar bastante inicialmente, pero el efecto máximo lo voy a ver al mes. ¿Por qué? Porque como o sea, el mecanismo de acción de Galliprant no va a actuar directamente sobre el músculo mejorará por una mejoría de la movilidad secundaria a una analgesia dentro de la articulación, ¿no? Mm. Entonces, por eso es un poquito más lento, porque tenemos que esperar a que el perro se adapte un poquito a esa mejor movilidad y que el músculo responda, ¿vale? En comparación con un perrete, por ejemplo, joven, como el que veíamos del segundo caso, que el dolor es casi exclusivamente articular, entonces ahí sí que vamos a ver un inicio más rápido. En todos los casos vamos a notar desde el primer momento una mejoría, lo que pasa es que eso va a ser más gradual en casos más crónicos y más instantánea en casos más agudos, por así decirlo. Y en cuanto a la pregunta Entonces, también de Onsior, sí, perdona. exacto, no, en ese caso puedo añadirle el Onsior mientras le hace efecto el Galliprant. Lo digo porque al ser dos AINES, ya sabes cómo nos ponemos los veterinarios con Sí. los pelos como escarpias y con la úlcera de estómago la úlcera de estómago del perro en mente. Vale, sí, exacto. Mira, esa es justo la segunda parte de la pregunta. Entonces, no tenemos estudios con la combinación de los dos. Ujú. Porque al final es verdad que el mecanismo de acción es totalmente diferente, actúa bastante más abajo Galliprant, entonces a priori a título teórico no debería de haber una interacción entre ambos. Sin embargo, no hemos hecho un estudio para ello,
más que nada por curarnos en salud, entonces no te podemos recomendar utilizarlos conjuntamente. Guay. Pero sí que lo que se está haciendo mucho es empezar con Onsior 7, 10 días, incluso un mes. ¿Por qué? Porque él farmacológicamente sí que va a actuar directamente sobre esa musculatura que está dolorida e inflamada. Y ¿sabes lo bueno? Que como se lava en 24 horas Onsior, yo desde el último día en el que termino de administrarlo ya puedo empezar al día siguiente con Galipran. No necesitamos hacer esa pausa. Entonces, por eso que incluso como lo podemos combinar, o sea, encadenar así de fácil, directamente combinarlo muchas veces no nos hace falta, ¿no? Ujú. Entonces, en estos perros que tienen un dolor más generalizado, con un umbral del dolor aquí bajito, yo empiezo a administrar Onsior, que actúa directamente sobre ese dolor muscular, subimos el umbral del dolor hasta aquí, y luego a largo plazo, ¿para qué vamos a nosotros utilizar, o sea, matar moscas a cañonazos, por así decirlo, y actuar sobre todo el cuerpo, cuando puedo actuar solamente sobre la articulación a largo plazo, como sería Galipran? Entonces, pues, a partir de Ujú. aquí ya trabajo con Galipran hacia adelante. Sí, sí, no sé si he Genial. contestado bien. Muy bien. Perfecto. Ujú. Y la otra pregunta sobre los condroprotectores, me ha sorprendido mucho la respuesta de Leti a los condroprotectores, no por la respuesta, yo también, me hace mucha gracia eso de creer o no creer en una medicación. Eso es como cuando veo el anuncio de creo en aspirina, digo, pues me alegro, o sea, es que no es que creas o no creas, te quita el dolor o te lo quita, punto pelota. Pero entonces, por lo que has dicho el tiempo que tardan en hacer efecto los condroprotectores y tal, esos tratamientos Claro. que duran un mes y tal, caca de vaca. Repíteme que se me entre... Vale. Entonces, los tratamientos esos que te dicen de dale un mes de condroprotector y tal, y entonces previenes, perdón, 2 veces al año y pin y pan y esto y lo otro, que duran, o sea, que si dura, le das un condroprotector un mes, no Eso, sirve de nada. Estás congelado, Leti. O Ahí, vaya. nos hemos desconfigurado. Bueno, pero ya estamos, ahora nos vemos todas las caras, genial. Sí, sí, sí. No, creo que tiene un problema de conexión, pero seguro que ahora se puede volver a conectar Ah, mira, ya está. Aquí. Es que Te repito la ya estoy. pregunta. Te Ah, repito vale. la pregunta. Que si los Sí, tratamientos con sí, porfa. condroprotectores durante un mes, caca de vaca, entonces. ¿Mm? Porque el condroprotector se Nada, prepara a largo plazo. eso es. Perfecto. Los condroprotectores estos que vienen para dar un mes y demás, y de hecho yo cuando me dice la gente, no, es que me han pautado condroprotectores y se lo da un mes, y yo pienso, pues acabas de tirar el dinero así, ¿sabes? Porque no funciona, ¿sabes? Hasta que alcanza una concentración adecuada, no funciona. Igual que lo que os decía de la biodisponibilidad de muchos condroprotectores, ¿vale? Muy importante que la biodisponibilidad, porque al final como es algo que no se regula como tal, no es como un medicamento que pasa por pues, inspecciones y todas estas cosas que os hacen, pues al final en condroprotectores todo el mundo puede decir que fabrica un condroprotector y meter ahí lo que le dé la gana, ¿vale? Y ya te digo, el otro día me pasó un cliente la composición de un condroprotector vegano y yo decía, perdona, ¿sabes? O sea, esto, ¿sabes? Pues bueno, ¿sabes? Pues está de moda lo vegano, pues hacemos un condroprotector vegano. Pero es muy importante el origen de dónde viene esa condroitina y de dónde viene esa glucosamina y de que sea biodisponible, porque si no, no va a servir de nada Ujú. que se lo demos, ¿vale? Muchas gracias. A ti, ¿me ayudas? ¿Por ahí? De momento no veo ninguna nueva en el chat. No, creo que no. No, ya no está, sí. Vale, perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias por estar en directo. Cualquier cosa, pues ya sabéis, tenéis mi contacto, me escribís. Y nada, encantada. Y muchas gracias a la gente de Lango por tenerme aquí hoy, que la verdad que me ha hecho bastante ilusión y está muy chulo poder compartir estas cosas con compañeros y dar ese enfoque diferente a la forma de tratar, porque yo creo que es importante ir haciendo un poco ese cambio de tratar las cosas desde un punto de vista integral y no solamente los síntomas, no solamente pues, lo que aparece y también pues eso, pues, poder estar viendo este tipo de casos y cosas que nos den un poquito de esperanza en algunas situaciones que a veces es complicado.
Muchas gracias a ti, Leti, de verdad, que un lujazo contar contigo. Bueno, pues nada, nos vemos. Chao. Hasta ahora a todos. Gracias.